Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a una sesión más del curso de herramientas Frontend. El día de hoy tenemos a Carlos que nos va a enseñar todo lo referente a Browserify, ¿sale? Y bueno, todo tuyo, Bueno, Carlos. venga, hola. Bueno, nos vemos otro día más después de la sesión que impartí sobre los compiladores de JavaScript. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre Browserify. Eh, Voy a compartir, creo que ya estoy compartiendo la pantalla con la presentación. Vamos a hacer la clase casi todo práctica, pero voy a dar unas pequeñas transparencias sobre unos conceptos bastante básicos de Browserify. Lo primero es saber qué es Browserify, porque si hemos llegado a esta clase queremos saber qué es. Browserify es un programita que lo que va a hacer es le servimos un fichero JavaScript y a partir de este fichero JavaScript va a intentar leer todas las dependencias que tenga este fichero y va a crear un árbol de dependencias. Cuando tenga este árbol de dependencias generado, los va a empaquetar todos en un único fichero JS. Es decir, básicamente es un programa que lee una red de dependencias y las aglutina en un solo paquete, o como se suele decir, el bundle. Básicamente, la forma que tiene Browserify de saber cuáles son las dependencias de un fichero es leyendo o capturando las peticiones a la función require que se hacen dentro del código. Cada función require lo que expresa es una intención de utilizar el código, utilizar un código que está en otra parte. Eh, Cuando nosotros programamos una aplicación en Node, no sé si hay mucha experiencia en Node, pero cuando se programa una aplicación en Node, normalmente solemos tener un punto de entrada que es el fichero que le damos al ejecutable de Node. En este caso sería entry.js. Este fichero, para poder funcionar, requiere del código que se encuentra en el fichero AJS y el código que se encuentra en el fichero BJS. A su vez, estos, para poder funcionar, necesitan los ficheros que se encuentran en un nivel inferior. Si nosotros quisiéramos poder utilizar nuestro proyecto, que está compuesto por todo este árbol de ficheros, deberíamos poder obtener un único fichero JS que contenga todo el código fuente de cada una de las dependencias. Es decir, algo como lo que vemos aquí. Si conseguimos este fichero que se llama bundle.js, que como vemos, lo he puesto en forma de columna para eh, que se entienda que está todo agrupado en un solo lugar. Este único fichero podríamos distribuirlo por internet, pasarlo a un browser y podríamos ejecutarlo. Porque cualquier información que requiriese dentro del bundle.js lo podría encontrar. Entonces, como vemos, es muy parecida a la relación que teníamos antes, solo que está todo aplanado. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a coger un proyecto que tenga una figura parecida a esta y vamos a generar algo parecido a esto. ¿De acuerdo? Los beneficios de utilizar Browserify, sobre todo para cuando lo compartimos con la red, porque no tiene sentido utilizarlo en proyectos Node, es que reducimos la cantidad de peticiones que tenemos que hacer por red, porque tenemos todo agrupado en un solo fichero. Nos permite, a la hora de programar, tener nuestro código dividido con una organización lógica en nuestra cabeza, aunque después apliquemos Browserify a este código de desarrollo y obtengamos un fichero que ya veremos que no es el idóneo para trabajar con él, pero es el idóneo para que lo puedan leer las máquinas. Eh, y por último, simplifica compartir el código entre Node y el browser. Esto vamos a ver qué significa. Quiere decir que nosotros vamos a empezar a programar código que está pensado para ejecutarse dentro de Node.js, pero como al final tanto Node.js como Chrome, Firefox y demás ejecutan JavaScript, si sabemos hacerlo, lo hacemos con inteligencia, podemos ejecutar exactamente el mismo código. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a programar un código que funciona. Bueno, no es que no vamos a programarlo, vamos a retomar el ejemplo que iniciamos la clase pasada con nuestro cliente de la API de Pokémon. Vamos a empaquetarlo con Browserify y vamos a utilizarlo dentro de navegadores web. Es decir, vamos a reutilizar el código en Node, en servidor, y en cliente, en el browser. ¿Vale?
Bueno, esto ha sido una charla muy rápida. Me he saltado muchos detalles técnicos, que es un árbol sintáctico, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en lo que es propiamente utilizar el Browserify. Y lo que quiero... vale, empezamos. Vale, vamos a empezar y dejadme un momento que me organice un poco, que lo tengo todo... Vale. Vamos a empezar creando un proyecto muy simple. Vamos a crear nuestra primera... Sube un poquito la fuente del terminal, por favor. Sí. ¿Mejor? Sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Empezamos creando una carpeta donde vamos a desarrollar nuestros primeros ejemplos más básicos. ¿De acuerdo? Dentro de esta carpeta vamos a crear otra carpeta más donde vamos a guardar nuestro código fuente. Como ya hemos visto otras veces, el código fuente siempre va dentro de la carpeta source. ¿Vale? Perdón. Basic y mkcd source. Vale, ya estamos aquí. Estamos en nuestra carpeta basic, hemos creado dentro una carpeta source. Dentro de la carpeta source vamos a crear una serie de ficheros. Un segundito, voy a cerrar esto, si no me va a estar saltando todo el rato. Vale. Dentro de la carpeta source vamos a crear tres carpetas. B y C. Entonces, si hacemos un ls dentro de la carpeta source, vemos que hemos creado tres carpetas, A, B y C. Y vamos a crear un fichero JS al mismo nivel. ¿De acuerdo? Entonces, la figura que estamos creando es la de una carpeta source. Dentro tendremos el punto de entrada de nuestra aplicación, que voy a quitar el... Muy bien. El punto de entrada de nuestra aplicación, que vamos a llamar entry. Normalmente cuando trabajamos con Node, el punto de entrada de una carpeta siempre se llama index.js. Voy a utilizar entry.js porque creo que es más descriptivo. Vamos a empezar a editar nuestro proyecto en Vim. Aquí lo tenemos. Y lo primero que hacemos es, dentro de cada una de las carpetas, vamos a crear un fichero JS. Vamos a crear aquí otro fichero JS que se llame b.js y aquí otro fichero JS que se llame a.js. ¿De acuerdo? Entonces, vemos la figura que estoy generando. ¿De acuerdo? Tenemos la carpeta source, tenemos el punto de entrada entry.js y una carpeta con AJS, BJS y CJS. ¿De acuerdo? Ahora lo que quiero hacer es, dentro de cada una de las carpetas, voy a escribir un pequeño código que me permita probar cómo funciona Browserify. Entonces, dentro de AJS, simplemente vamos a devolver, dentro de AJS, vamos a hacer un module.exports igual a 1, 2, 3, 4, 5, 5. Vale. ¿Qué estoy haciendo? Perdón, esto lo he escrito mal porque lo he escrito en entry. Tengo que escribirlo en AJS. Muy bien, ya estoy. Muy bien. ¿Qué estoy haciendo? Esto lo veremos mañana, cuando demos la clase de Node. Veremos qué es esto de módule, export, demás. Básicamente lo que estoy diciendo es, cuando alguien en cualquier punto de la aplicación me requiera como dependencia, yo lo que le voy a entregar será un array del 1 al 5. ¿De acuerdo? Entonces,
Cuando entry.js requiera al fichero a.js como dependencia para poder funcionar, lo que AJS le va a entregar a entry será el array de 1 a 5. Vamos a poner en la carpeta B, vamos a hacer algo muy parecido. Module.export, export igual a 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? Siguiendo la misma lógica, aquí estoy diciendo, cuando alguien requiera al fichero B como dependencia, lo que este fichero B le va a entregar será el array de 6 a 10. Muy simple. Muy simple. Y por último, vamos a crear otro más que se llame C. Module.export igual a, vamos a crear una serie de números random, 2, 7, 4, 9, 1 y 10. Y se aplica exactamente la misma lógica que en los demás. ¿Qué debemos de poner en nuestro fichero entry.js? Bueno, nuestro fichero entry.js es nuestro punto de entrada. Es decir, toda nuestra aplicación se va a construir a partir de lo que requiera entry.js. Lo primero que va a requerir entry.js será require el fichero A. Vamos a poner, voy a escribir un poquito. Y bueno, he escrito un poco rápido, pero básicamente lo que estoy haciendo aquí es, en esta línea de código estoy requiriendo como dependencia aquello que me exporte el fichero A. Volvemos al fichero A y vemos que hemos definido que nosotros exportamos un array del 1 al 5. Eso quiere decir que nuestra variable A es un array del 1, 2, 3, 4, 5. Es un array del 1 al 5. Lo mismo aplica para el resto de peticiones. Por otra parte, vamos a requerir no solamente código nuestro, sino código de terceros. Un código de tercero es un programa que alguien ha hecho, ha publicado en el registro de NPM, cosa que veremos mañana, que es el registro de NPM y cómo se publica y demás. Pero básicamente está disponible en Internet para que cualquier persona que esté programando con Node pueda requerirlo como dependencia. Bueno, primero instalarlo y después en su código requerirlo como dependencia. Entonces, vamos a utilizar un programita que lo único que hace se llama Unique. Se llama Unique y lo requerimos por el nombre. Bueno, el programa este Unique es bastante simple. Lo único que va a hacer es, yo le doy un array de números, tan grande como quiera, y me va a devolver ese array con cada número, cuya ocurrencia, donde cada ocurrencia de cada número solo sucede una vez. Es decir, si en ese array hay 2 veces el número 1, la segunda vez que aparezca lo borra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a hacer un poquito de código aquí y vamos a decir, vale, voy a escribir todos los números que tenga. Para eso voy a coger el array A, lo voy a concatenar con el array B y el resultado lo voy a concatenar con el array C. Vale. Y después vamos a limpiarlo. Vamos a coger números sin repetir. Vamos a coger números sin repetir. ¿Vale? Esto quiere decir que cogeremos Unique, que es nuestra dependencia que acabamos de requerir, y le vamos a pasar exactamente lo mismo que le estábamos pasando al anterior. Esto está mal. Esto es
que le estábamos pasando a la anterior. ¿Vale? Ya lo tenemos. Vale. ¿Qué hemos hecho hasta aquí? Vamos a recopilar un poco porque igual es demasiado código lo que he puesto. Básicamente he creado 3 ficheros, los he forzado como dependencias de mi punto de entrada. Cada fichero exportaba un array de números, el primero del 1 al 5, el segundo del 6 al 10 y el tercero es un número random entre el 1 y el 10. Después he requerido un proyecto, una dependencia externa que lo que va a tomar como entrada es un array de números y me va a devolver el array limpio de repeticiones. Estoy printando por consola, primero, todos los números y segundo, solamente los números sin repetir. Si ejecutamos... perdón. Esto es. ¿Vale? Source. Si ejecutamos esto nos va a fallar porque no tenemos el módulo Unique. Vale. Lo que tenemos que hacer para poder ejecutar el código es instalar el módulo Unique. Save. Y lo ejecutamos como dependencia. Lo instalamos como dependencia. Ya veremos mañana que existe el concepto de dependencia y dependencia de desarrollo. Unique es una dependencia. Si vamos a la carpeta, perdón, antes de poder instalar la dependencia vamos a tener que crear un package JSON. Vamos a llamar basic, la versión va a ser la 001, en descripción no la vamos a poner, el punto de entrada no lo vamos a poner ahora mismo, de comando, básicamente todos los comandos por... Vale, entramos, muy bien, y aquí tenemos nuestro package JSON. Instalamos Unique como dependencia y ahora vemos que tenemos dentro de nuestras dependencias del proyecto, tenemos Unique. Muy bien. Si volvemos a intentar ejecutar nuestro código, sale por consola lo que esperábamos. Primero salen todos los números, vemos que hay números repetidos, y después salen los números limpios. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora lo que tenemos de lo que pretende esta clase es de conseguir empaquetar esta figura de varias carpetas y un punto de entrada en un único fichero. En un único fichero que además podamos incluso poner en el navegador y ver cómo este mismo código que vemos que sale aquí aparezca en la consola de nuestro navegador. Creamos una carpeta que se llame dist. Por convenio es donde solemos guardar todo el código compilado. Muchas gracias. Por convenio la carpeta dist es donde se suele guardar todo el código compilado. Para poder trabajar con Browserify o por lo menos lo que yo recomiendo, es instalar siempre este tipo de dependencias a nivel local del proyecto. Se pueden instalar a nivel de sistema, pero yo la verdad es que lo recomiendo a nivel del proyecto para evitar problemas con cualquier otra versión instalada de Browserify. ¿De acuerdo? Vamos a instalar de golpe todo lo que necesitamos, que es Browserify, obviamente, Browserify, Exorcist, esto ahora veremos qué es, Live Server y Uglify /JS. Exorcist, y lo vamos a guardar como dependencia de desarrollo. Muy bien, ¿Vale? chicos. Mientras aprovechamos, por si tienen alguna duda, mientras se terminan de instalar todas las dependencias en la máquina de Carlos, o todo va muy claro.
De momento está todo muy claro, parece. Vale, sí, todavía no, ahora nos vamos a meter en harina. Ahora mismo lo único que hemos hecho ha sido, mientras se instala esto, recapitulo un poco, lo que hemos hecho ha sido crear una figura bastante simple, tres carpetas con tres ficheros en su interior y un punto de entrada que los requiere, y lo que hace simplemente es combinar una serie de números y devolverte un listado con esa serie de números limpios, sin repeticiones. Es un ejemplo bastante simple, pero nos va a servir para ver cómo ejemplizar, cómo podemos coger esa figura que tenemos en Node, que vemos que funciona perfectamente en Node y que es código completamente válido, cómo empaquetarlo en un solo fichero JS que es perfectamente distribuible por Internet y lo puedes grabar en una página web. Bueno, tenemos todas nuestras dependencias instaladas, como he dicho, Browserify, Exorcist y Live y demás. Vale, una vez que tenemos esto, antes de empezar a explicar Browserify, me parece que es importante que explique un concepto que no tiene nada que ver con Browserify en sí mismo, que es el concepto de los pipes en Unix. La filosofía Unix lo que demanda es que hagas programitas muy pequeños pero que hagan muy bien su trabajo. Además, estos programitas deben de colaborar entre ellos para conseguir un objetivo mayor. De forma que la salida de un programita pueda ser perfectamente la entrada de otro y a su vez la salida de este la entrada del siguiente. De forma que al final consigas tu objetivo. Un ejemplo, antes de meterme con Browserify, Exorcist y Source Map y cosas por el estilo que son un poco más abstractas y más difíciles de ver, creo que si vemos que en Linux existe un programa que se llama Fortune, que si lo pulso lo único que me devuelve son mensajitos que creo que vienen de las galletas de las fortunas, ¿de acuerdo? Puedes usar todas las que quieras, siempre me va a dar un mensajito distinto. Esto es un programa que solo hace una cosa y lo hace bien, que es darte eh, mensajitos de las galletas de las fortunas. Tengo otro programita que si lo ejecuto, lo que hace es escribirme a una vaquita hablando. Un texto. Yo a ese programita le paso un texto y me muestra una vaquita hablando. Entonces ya tenemos dos programas que solo hacen una cosa. Ah, perdón, es un burro. Un burro. Que solo hacen una cosa. Uno muestra una figura en la consola y el otro genera un texto. Bueno, con el concepto de pipe, que es esta figura, de aquí, este simbolito de aquí, en Mac es el Alt 1, en Windows la verdad es que no sabría cuál es. Bueno, de hecho en Windows no existe, así que Alt 1, en un teclado de Windows no sé muy bien cómo quedaría. Con esta figurita lo que podemos hacer es encadenar la salida de un programa para que sea la entrada del siguiente. Es decir, yo puedo coger mi programita Fortune y lo encadeno con mi programita Cow6 y me genera a mi burrito o mi vaca diciendo lo que se supone que dice la galletita de la fortuna. Pero esto se puede encadenar hasta el infinito. Yo puedo coger ahora mi vaquita hablando y encadenarlo con otro programa que lo que me hace es pintarme colorines en la consola. Vale, este es el concepto de pipe. Ya sé que es un poco, igual el ejemplo era un poco tonto, pero es importante que veamos cómo la salida de los programas se van encadenando como entradas del siguiente y como entradas del siguiente hasta conseguir un objetivo común. ¿Vale? Esta es la filosofía que tenemos que trabajar. Cuando estemos trabajando con Browserify es esto lo que tenemos que buscar. Bueno, después de haber hecho este pequeño inciso para poder entender cómo Muy divertido. funciona Browserify, sí, era gracioso. Lo que vamos a hacer es crear nuestro primer comando de Browserify. ¿Vale? Nuestro primer comando de Browserify. Node modules bin lo utilizo porque he instalado localmente Browserify en mi proyecto. Si yo hubiera instalado con el "-g", Browserify estaría a nivel de máquina y no tendría que poner este prefijo. Personalmente intento no instalar nunca paquetes globales. Intento instalarlo siempre, aunque tengo la penalización de tener que escribir este prefijo siempre que utilizo los binarios, pero a mí personalmente me compensa. Bueno, si escribimos nuestro binario de Browserify y le pasamos nuestro punto de entrada,
La salida de Browserify es el código compilado, ¿de acuerdo? Es más, ahora quiero recordar la figura que intenté mostrar antes. Ah, eh, vale, un segundo. Vale. Ahora lo tengo aquí. Vale, quiero mostrar esta figura. Nosotros teníamos esta figura cuando programamos nuestro programa con Browserify, con Node. Nuestro punto de entrada, la dependencia A, la dependencia B, y etcétera, etcétera, etcétera. No seguí haciéndolo porque no tiene sentido. Pero esto sigue ad infinitum, todo lo que necesitemos. Cuando hemos aplicado Browserify, nos ha salido por consola todo este chaco de JavaScript. ¿De acuerdo? Si nos fijamos bien, yo en la siguiente transparencia lo que dije fue, nosotros como si pusiéramos toda nuestra figura con Browserify la plana y le mete todo en un solo fichero. En la base de nuestra pila teníamos el punto de entrada y hacia arriba teníamos A, B, C, etcétera, etcétera. Esto genera un único fichero, bundle.js. Si vemos nuestro código, podemos ver cómo al final de Browserify encontramos lo que era nuestro código del punto de entrada, lo que sería C, lo que sería B y lo que sería A, y después todo lo que es Unique, la carpeta de cero Unique, que es este código de aquí. Entonces, fijaros que esta figura era el código que hay en Source y esta figura es lo que hemos generado al utilizar Bundle.js. Esto es lo que tenéis que tener en mente de cómo funciona Browserify. Por otra parte, como digo, volvemos a los ejercicios. Vale. Por otra parte, como digo, de module.bin.browserify, en Unix las cosas funcionan de forma que Browserify es un programa Unix bastante puro, entonces cuando lo ejecutamos produce una salida. Fácilmente podemos encadenarlo a lo que queramos. ¿Veis? Ahora tenemos nuestro código JavaScript pintado en colorines. ¿Por qué? Porque la salida de Browserify se la enganchamos al siguiente programa en la lista, utilizando nuestro operador pipe. Muy bien. Obviamente esto no es lo que queremos, no nos sirve de mucho tener nuestro código JavaScript de colores, pero lo que sí que podemos hacer es, y esto se me ha quedado aquí mal, a ver si lo puedo, ahora, perfecto. Lo que sí que podemos hacer es la salida de Browserify, guardarla dentro de un fichero JS. Ya lo tenemos. Este operador, que no lo he explicado antes, es una flechita y creo que es bastante intuitivo lo que hace. Es lo que salga de aquí, lo introduces aquí dentro. Es como, es una flecha que apunta a donde tiene que ir la salida del programa. Entonces ahora, si hacemos un ls spal de dist, vemos que tenemos un fichero bundle.js. Si hacemos un cast de dist bundle.js, teníamos exactamente lo mismo que teníamos cuando hicimos Browserify inicialmente. Para ver cómo funciona nuestro código y para ver que de verdad está todo empaquetado y no tenemos que hacer nada más, todos los recursos están resueltos, todo funciona, vamos a entrar dentro de dist y vamos a crear una pequeña página web, una pequeñita página web que nos permite ejecutar esto en el servidor, en un navegador web. ¿Vale? Vale, si me dais un momento. Vale. Entro aquí y voy a crear una página web que se llame index.html. Dentro de index.html lo que voy a hacer es pegar ya veis que no es nada, es simplemente cargar el script bundle.js. Bundle.js, por cierto, es lo que ha producido como salida Browserify. El comando
que hemos utilizado para generar el bundle JS es decirle que a la salida de Browserify la introduzca dentro del fichero this_bundle.js. Y es este fichero de aquí. Bueno, para comprobar que nuestro bundle está bien generado, vamos a utilizar un pequeño... Me salgo aquí. Memorial, bin, live server. ¿Vale? Entramos en dist y bueno, no vemos nada obviamente porque ni nada por consola, pero si entramos en la consola y recargamos, ¡hey! Ya lo tenemos. Hemos generado, hemos cogido aquel programa que hicimos en nuestra aplicación en Node, que eran 3 carpetas, un punto de entrada, requeríamos un programa de tercero que hemos instalado a través de NPM, etcétera, etcétera. Le hemos dicho a Browserify, hey, este es nuestro punto de entrada. Él lo ha recorrido todas las dependencias y lo ha empaquetado tal y como hemos visto en las transparencias. Todo en el mismo paquete, teniendo abajo del todo el punto de entrada y hacia arriba todas las dependencias que esto tenía. Al final, obtenemos por consola exactamente lo mismo que obtenemos por consola cuando ejecutábamos nuestro programa a través de Node. Es decir, tenemos un código con dependencias instalado por NPM que funciona tanto en el cliente como en el servidor, solamente con esta línea de código. ¿De acuerdo? Esto es Browserify. Esto es lo que nos hace Browserify. Vale. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta sobre cómo podemos conseguir que código de Node funcione dentro del código del browser? Pues a ver chicos, ¿hay alguna duda o va quedando claro? Por acá dicen que todo muy bien. Solo Vale. los módulos, no es, eso es JavaScript, no es estándar, ¿no? Pero, o sea, no es estándar de la 5, ¿o sí? Sí que lo es, sí que lo es. Para que funcione, bueno, para que funcione en el Chrome último modelo este que tengo ahora, no tendría que ser estándar de la 5 porque el Chrome de último modelo ya soporta muchas cosas de la 6. Pero el código que nosotros ahora mismo estamos utilizando sí que es. Puede ser, o sea, lo único que no vemos estándar en la 5 son estas funciones required de aquí. Ujú. Browserify lo que hace es generar unas funciones require para el browser. ¿Vale? Esto lo vemos si vemos el código, ya veis que esto es muy feo, pero si aquí dentro se están generando funciones require y cosas por el estilo, que es lo que permite que nuestro código siga funcionando, incluso aunque nosotros pongamos aquí este require que no es estándar. O sea, tú en ECMAScript 5 no puedes hacer un require de nada, a menos que alguien te haya dado esa función dentro de tu contexto. Ujú. Y quien hace eso es esta cabecera de aquí de Browserify. De acuerdo, ¿y esa cabecera también sirve para Node o Node directamente la ignora? No, esto no se carga en Node porque Node entra, ya hemos visto que el programa de Node entra directamente a Node, Ah, ataca lógico, sí. directamente a Source Entry. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Node ataca a Source Entry, mientras que el browser lo que utiliza es bundle.js. ¿Sí? Sí, sí, está claro. Vale, Y recordemos que el Node nativamente son los requires, ¿no? Entonces, en este caso exactamente. no necesitaría del código de Browserify. Exactamente. Esto lo veremos mañana que tenemos la clase de Node y explicaremos un poco qué es el Common JS, esto es Common JS y demás. Son conceptos un poco ya más de Node, del servidor y demás. Pero sí, básicamente Require es nativo en la plataforma de Node y Browserify se encarga de dar esa función Require que no existiría de forma natural dentro de un browser. Para poder Justamente, construir sí. el objeto que necesita el browser para funcionar. Ah, muy bien, Carlos. Por acá tenemos una pregunta. Dicen, ¿hay que usar Browserify siempre o hay alguna excepción? No, Browserify no hay que usarlo siempre. Si nosotros quisiéramos no utilizar Browserify, perfectamente podríamos, en lugar de haber generado aquí un único fichero bundle.js,
podríamos, cada fichero de estos utiliza un módulo de export que obviamente no es nativo de MScript 5. Esto perfectamente podría hacer una variable windows.a igual a este array, windows.b igual a este array. Y en este IndexJS incluir el script A, el B, el C y después el script punto de entrada. Esto podríamos haberlo hecho, ningún problema. Podríamos haber incluido nosotros un script por cada uno por este, otro script por este, otro por este y otro por este, o sea, 4 distintos. Obviamente reemplazando nuestro módulo export, como digo, por una exportación a Windows. Lo que sea. Aquí en el entry, en lugar de hacer un require, podríamos haber hecho, ya lo tendríamos disponible, haríamos windows.a concat con windows.b concat con windows.c. Habría funcionado, pero habría funcionado para este ejemplo. Pero muy seguramente cuando estemos trabajando ya de forma profesional, por desgracia, la vida no se va a limitar a tener 3 ficheros con una concatenación perfecta que sabemos cómo va a ir. Esto va a crecer mucho, mucho, mucho y al final cada vez va a ser más complicado cómo tenemos que organizar todos estos ficheros. Además de que no es una buena práctica tener muchos tag script en una página HTML porque eso perjudica la performance, porque cuantas menos peticiones se hagan mejor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero Vale. además, otro de los objetivos es que, tal como lo tienes ahora, sí que te funciona tanto el servidor como el cliente, ¿no? Que si lo Por cambiases... supuesto, exactamente, esa es una ventaja importantísima. Saber que tu código funciona tanto en cliente como en servidor. Esto lo podemos escalar hasta límites que, de verdad, o sea, podemos llegar a tener una página web funcionando en la consola de Node. O sea, toda tu página web, o sea, todo el JavaScript de tu página web funcionando en la consola de Node. Todo lo que no esté relacionado, obviamente, con la parte de visual, con el Windows y con el no sé qué, pero toda la lógica de negocio y demás podría funcionar en Node y en el browser a la vez. Esto se llama código isomórfico, es completamente isomórfico. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Muy bien. Que además es Bueno, un asunto muy interesante ese isomorfismo, la isomorfización. Es muy difícil de decir esa palabra. sí, bueno, yo creo que voy a empezar a utilizar la de JavaScript universal, que también se está poniendo de moda para el mismo concepto. Muy Y bien. creo que va a ser más fácil. Vale, muy bien. El siguiente punto que quiero ver es, vale, nosotros hemos generado un bundle. Los bundles por definición son cosas feas porque lo producen máquinas para máquinas. Es decir, no está pensado para que una persona lea el código que hay dentro de un bundle. Por desgracia, la gente va a tener que leer el código que hay dentro de un bundle. ¿Por qué? Porque va a tener que dibujarlo. Y no todo se va a poder hacer siempre a través de Node y demás. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que nuestro código generado por el bundle sea más, o por lo menos asumible por nosotros? Poniéndole el flag "-d". Bueno, esta clase va a ir mucho de poner flag tal, hace referencia a este fichero, porque Browserify se configura de esta manera, ¿de acuerdo? Así que es una cosa que obviamente no te vas a aprender porque lo ponga yo aquí ahora, pero bueno, con calma, te miras el vídeo, repasas cómo lo hice y ya está. Básicamente nosotros queremos generar source map para el fichero, para el bundle JS. Así que pues, hacemos exactamente el mismo, el mismo comando que antes, pero le agregamos el flag "-d", este flag "-q". ¿De acuerdo? Pulsamos intro. Si ahora vamos a nuestro editor, vale, aquí está. Si ahora vamos a nuestro editor, vemos que se ha agregado abajo del editor este código de aquí. Bueno, esto obviamente no es algo que tengamos que leer nosotros, pero básicamente lo que hace es guardar referencias del punto original donde estaba antes de hacerse el bundle al punto donde se encuentra ahora mismo. Si nosotros vamos a nuestra página y recargamos, perdón, tengo que volver a lanzar el servidor, module.bin.liveload.server y entramos. Vale, si nosotros vamos a nuestro servidor, vemos que aquí tenemos el bundle como antes. Entonces, a priori parece que no ha cambiado nada,
Pero si nos fijamos bien, ahora tenemos una serie de carpetas que antes no teníamos. Tenemos la carpeta source que replica, fijaros, la misma figura que habíamos hecho en Node. ¿Veis este código? Este código proviene porque nosotros hemos aplicado el source map. Esto está genial porque nos permite debugar sobre el código original. Es decir, si yo pongo un debugger aquí y vuelvo a lanzar y vuelvo a lanzar el servidor, lo que vemos es que el debugger no se para en el bundle. Fijaros que en el bundle tiene el debugger aquí, pero nuestro Chrome, que ya está preparado y es muy inteligente y sabe cómo hacer estas cosas, no se para ahí, se para aquí, justo donde podemos verlo, porque es exactamente el mismo código que tenemos en nuestro editor de texto. Así que, aunque el servidor sirve el bundle, también sirve un mapa para poder debugar sobre las fuentes originales y no sobre ese código generado por ordenadores, que es, como digo, código hecho por máquinas para que lo lean máquinas y no personas. Mientras que esto es nuestro código y lo podemos leer nosotros perfectamente. Fijaros que lo único que hemos hecho ha sido ejecutarlo, crear el fichero bundle, como siempre, pero agregando el flag "-d". Muy bien. ¿Todo correcto? Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es, y aunque parezca un poco extraño, es comprimir el código, no, perdón, comprimir el código no, eliminar de nuestro bundle el mapa. ¿Por qué? Porque no es una buena práctica servir el source map y el fichero JavaScript todo en el mismo fichero. La práctica correcta sería separar el fichero JavaScript del source map. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para hacer esto, vamos a separar nuestro código utilizando lo que ya hemos dicho antes, los pipes. Es decir, la salida, si vemos aquí, la salida de Browserify, si no hacemos nada, es el fichero de siempre con nuestro source map. Si ahora le agregamos un pipe, podemos llamar a otro programa. Se llamará newmodule.bin/exorcist. Le decimos dónde queremos que guarde nuestro source map, que por defecto suele llamarse, igual que el fichero original, .map. Y queremos que lo guarde en dist-bundle.js. ¿De acuerdo? Le damos a intro. Parece que está todo igual. Recargamos. Aquí lo tenemos. Recargamos. Y ahora, fijaros, en lugar de ponernos todo el fichero, todo el mapa inline dentro del bundle.js, nos ha creado un fichero bundle.js.map a su lado. De forma que cuando vamos al servidor, y recargamos, tenemos el mismo source map que antes, solo que esta vez ya no lo tenemos dentro del bundle, sino que está apuntando a un fichero externo. Esto nos permite cachear este source map y demás, y sobre todo nos permite que nuestro fichero de código original pese muchísimo menos que si tuviéramos que meter el source map, que es algo que se hace solo para desarrollo. Podemos hacer técnicas como si la petición tiene cierto parámetro, le decimos al servidor que nos sirva los source map y en caso contrario que no nos lo sirva. Y podríamos debugar nuestro script justo en producción con source map. Cosa que es bastante interesante. Bueno, dentro del apartado básico hemos visto cómo generar una figura, cómo utilizar Browserify para generar un bundle, y después hemos visto cómo generar un mapa para que ese bundle, cuando lo utilicemos en el browser, sea consumible por humanos. Y después hemos visto cómo dar un pasito más y optimizar ese source map que estamos generando para separarlo
entre el bundle JS y el mapa de ese bundle, para poder servirlo en request distintas. Sí. Ay, perdona, Carlos, no había terminado. No, dime. No, es una pregunta por aquí que nos dice Jorge, que cómo harías lo mismo, pero sin el menos... No, perdona. Sin el menos de, ¿cómo harías el debugger? Sin el menos de, no se podría. No entiendo la pregunta. O sea, quiero decir, el flag de debugger es menos D. Sin menos D no estarías haciendo debugger. Ajá. Sí, a lo mejor es diciendo si sin menos de en el código tienes un debugger, pero el código está minimizado, ¿cómo lo verías? Dices, perdón. Dices este debugger de aquí. Sí. Vale. No, este debugger de aquí no tiene nada que ver con Browserify. ¿De acuerdo? Este debugger forma parte de JavaScript. Tú puedes escribir debugger siempre que quieras. Y tu consola de Chrome se va a parar ahí. No tiene nada que ver con Browserify. Tú coges cualquier fichero de JavaScript que tengas a día de hoy funcionando, le pones debugger, ejecutas esa página, pum, y se va a parar ahí. ¿Sí? Ujú. De acuerdo. Vale. Y dices sí, pero se te para en un fichero que no cargas. En un fichero, no, el fichero lo cargo, es el bundle JS. El fichero lo cargo. Yo siempre cargo el fichero bundle.js, es el que le estoy pasando lo pongo por aquí, en index.html. Este fichero contiene un debugger, una línea de debugger, porque lo escribimos aquí. ¿Veis? Aquí escribimos la línea de debugger. Cuando Browserify genera el bundle.js, a partir de este punto de entrada, este fichero contiene ese debugger. Claro. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, este bundle.js y el código que hay debajo de source es lo mismo. Eso es importante. ¿Sí? De acuerdo. Y entonces el menos D lo pones para que te haga el mapa. El mapa, exactamente. El "-d" es para que me haga el mapa. ¿De acuerdo? El "-d" lo hago para que me ponga el mapa Y si no y lo tuviese el que mapa, ¿qué utilizo, ocurriría? si no tiene el mapa, voy a borrarlo y vamos a ver qué pasa con el código que no tiene mapa. Sí. List, bundle.js. Vale, sin mapa. Vamos aquí, este código al final de la línea, vemos que ya no hay referencia ninguna, antes lo teníamos, si os acordáis, ahora ya no hay ninguna referencia a guión, ¿de acuerdo? Si vamos al servidor, de hecho lo voy a abrir aquí al lado para no tener que estar todo el tiempo así, lo voy a abrir aquí y ya está, vale. ¿De acuerdo? Y por Entramos acá aquí. por acá te preguntan que qué pasa en el navegador. ¿Qué pasa en el navegador? ¿En qué punto Sí, es lo que exactamente? estamos viendo ahora. Al ejecutarlo, digo yo. Vale. Bueno, sí. A ver, lo que pasa es que yo creo una página web normal y corriente que se llama index.html y le cargo el bundle. ¿Vale? Esto es un fichero JS normal y corriente. Esto no hay nada especial. Olvidaros, ya he hecho su trabajo, aquí no hay nada especial. Solamente es un fichero JavaScript. Que ese fichero JavaScript contiene una sentencia de debugger aquí en medio. Cuando yo cargo esa página web, ¿sí? El código se para. ¿Dónde me he quedado? En el navegador, cuando estás mostrando el código del bundle JS, pero ahora te lo muestra todo seguido como el código completo, no Exactamente. te lo muestra dividido por archivos, ¿no? No, exactamente. Si no pones el source map, Chrome no es capaz de saber que esto viene de Browserify, que había una figura original de carpetas, etcétera, etcétera. Él simplemente recibe un fichero JavaScript que está todo aplanado y demás, y te lo muestra como él lo recibe y lo interpreta como él lo recibe. Esto está bien para producción, porque en producción, en teoría, no vas a estar tocando los ficheros JavaScript. Para desarrollo, no es cuanto menos óptimo. Es cuanto menos óptimo porque es muy complejo trabajar con este tipo de código. Por eso utilizamos la sentencia "-t". ¿Sí? Sí, todo entendido, dice Jorge que está todo claro, o sea que adelante. Vale, pues nada, el siguiente paso decía que era, bueno, ahora que tenemos nuestro source map inline, que es como te lo genera Browserify por defecto, utilizamos sources para separar nuestro mapa
de nuestro fichero bundle original, de forma que podamos decidir cuándo queremos enviar el mapa y cuándo no. ¿De acuerdo? Bueno, lo último que nos queda ya dentro de nuestra parte básica es, muy bien, yo tengo un bundle, tengo un source map y lo tengo dividido. Hasta ahí estamos optimizando bastante bien. Lo único que nos queda es, obviamente, minimizar el código del bundle. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a minimizar el código del bundle? Vamos a decirle que cuando terminemos de generar nuestro mapa y terminemos de generar nuestro bundle spliteado, o sea, dividido y demás, vamos a utilizar el siguiente binario, que es Uglify, para poder comprimir el bundle generado. ¿Sí? Entonces, estos son flags que hay que aprender. No tiene ningún misterio, puede parecer un poco mágico, pero básicamente es aprenderte cómo funciona. Yo le digo, mira, quiero que me minimices el código. Quiero que tomes como source de entrada el source que acabo de generar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bundle.in.js.map. Quiero que tomes como source de entrada el que me ha generado antes source source.map list bundle.map. Vale. La raíz de source, la raíz del mapa de entrada o de donde se tiene que empezar a descargar el mapa de entrada es la carpeta dist. Y el fichero de salida va a ser dist bundle.min.js. Y el fichero de entrada es dist bundle.js. Bueno, esto de aquí que he escrito un montón y ya sé que es un poco, puede asustar un poco cuando lo ves de primera, pero realmente pensemos lo que estamos haciendo. Vamos paso por paso, ¿de acuerdo? Vamos de forma incremental pensando lo que estamos haciendo. Empezamos con Browserify. Le damos un punto de entrada. Le decimos que queremos que nos genere el source de este punto de entrada. Hasta aquí lo tenemos ya asumido. El resultado de toda esta operación se lo pasamos al siguiente ejecutable, que le vamos a decir, quiero que me dividas el source map dentro de este fichero y el bundle original, de forma que sacamos el source map del bundle original. ¿De acuerdo? Cuando esta operación haya terminado, toda esta operación haya terminado, dentro de nuestra carpeta dist tendríamos bundle.js y bundle.js.maps. Hasta aquí, hasta ahora. El siguiente paso, que es el más complicado, o sea, el más complejo en esta parte básica, sería el de minimizarlo. ¿De acuerdo? Queremos minimizarlo. Para ello utilizamos el binario que se llama uglify.js, que es un binario que lo que hace es coger el código JavaScript y lo minimiza. Cambia nombres de variable, borra espacios y demás, y reduce el espacio físico en bytes que consume este fichero. Le decimos que tome como fichero de entrada, como mapa de entrada, el que ya hemos creado nosotros. Este de aquí está creado porque lo creamos aquí. No, perdón. Este es el que queremos que generemos y este es el que queremos tomar de entrada. ¿De acuerdo? Es decir, cuando termine de funcionar Uglify, tendremos un nuevo mapa, que será este de aquí, para nuestro fichero minimizado. Esto de aquí simplemente lo decimos para que sea capaz de encontrar la ruta y que el fichero de salida, el output resultante de este minimizado, tiene que ser un fichero que se llame bundle.min.js. Esto es un estándar. Siempre ponemos siempre ponemos el nombre fichero.min.js cuando es un fichero minimizado. Y le damos como entrada el fichero bundle.js. Vale. Hemos ejecutado esto, no ha habido ninguna salida por consola. Si vamos a dist y recargamos, vemos que tenemos un fichero que se llama bundle.min.js. Si podemos comprobar el fichero bundle.js, vemos que este es nuestro fichero original
con espacios, con nombre de función y demás, y este es nuestro fichero comprimido, ¿de acuerdo? Este fichero de aquí se me ha generado mal, lo tengo que cambiar de sitio y lo voy a poner en list. Vale, de acuerdo. Sí, no sé si, no sé si esto ha sido muy rápido, se ha entendido lo que he hecho. Sí, sí, yo creo que sí, más o menos Vale, está todo claro. No tenemos preguntas y por lo que a mí respecta está muy bien. todo muy claro. Vale, entonces vamos a modificar nuestro fichero de entrada, en lugar de llamarlo bundle.js, lo vamos a llamar bundle.min.js. Si vamos a nuestro navegador, vamos a ver que nuestro fichero bundle.js ahora está comprimido. ¿Veis? Está comprimido. O sea, si antes era difícil de leerlo, ahora ya es directamente imposible de leerlo. Pero gracias a Dios, nosotros hemos creado aquí con estas dos líneas, con estas tres líneas, con esto que tengo subrayado, a ver, con esto que tengo subrayado, así, con esto que tengo subrayado, hemos generado otro source map para el código compilado. Por eso, aquí tenemos nuestro fichero, o otra vez tenemos nuestro código original. Fijaros que el bundle este ya es totalmente imposible de leer, pero gracias a que hemos generado primero el source map del bundle y después el source map de la minimización del bundle, seguimos pudiendo leer nuestro código, aunque está completamente empaquetado y minimizado. ¿Sí? Todos estos comandos que estoy utilizando, por supuesto, los voy a dejar en el repositorio del código. Ahora es importante que se vea cómo funciona, que realmente está funcionando y sobre todo que se capte el concepto de pipe, de cómo una entrada afecta al siguiente programita. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si Bueno, haces un debugger ahí rápidamente para ver cómo, sí. aún con el Entonces, minimizado, nos sirve. voy a poner aquí un debugger. ¿De acuerdo? Vuelvo a ejecutar el supercomando este que es inmenso anterior. Solo la ruta te tienes que editarla, ¿no? Sí. Ahora no sé dónde queda esto. Y es verdad, ahora me lo he vuelto a generar. En el punto de entrada tengo que cambiarlo esto. Bueno, voy a borrarlo así rápido. Y Sí. ahora cuando esto lo suelte. Y esto lo voy a mover aquí rápido. ¿Vale? Porque me he dejado una ruta por ahí mal, pero bueno. List barra. Ya lo tengo. Bueno, si ahora. Fijaros que en nuestro código. Bueno, me parece que el debugger no vamos a poder verlo porque una de las cosas que hace. Sí, sí que lo hace, bien. Tenemos el debugger. Bueno, hay una forma de Uglify que lo que te hace es borrarte debuggers, consoles y ese tipo de cosas porque son cosas que en teoría no deben estar en producción. Pero veo que no es el modo por defecto, tienes que ponerlo con un flag. Por eso pensaba que no íbamos a verlo, pero sí, sí que lo vemos. Entonces, nuestro fichero comprimido, por algún lado, ¿veis? Aquí tiene, ¿veis? Nuestro debugger en nuestro fichero comprimido. Cosa que sería horrible si tuviéramos que debugar. Pero como tenemos nuestro source map, podemos debugar en nuestro código original. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido el bloque básico de cómo funciona Browserify y demás? Porque vamos a pasar al siguiente bloque que es un poco más complicado. De momento no tenemos respuestas, pero asumo que sí. Pero animaros, mira, Vale, todo entendido por aquí. De acuerdo, puedes continuar. vale, pasamos a la parte un poco más avanzada. Esta parte, bueno, ya os digo, un poco más avanzada, pero el 90% del trabajo que se va a hacer con Browserify es esto, es generar un bundle, generar un map y comprimir el bundle. Esto es un 99%. Lo que vamos a ver ahora es el Win, ¿vale? Vamos a estrujar un poco más Browserify hasta donde podamos. Vale. Para esto vamos a crear una ejercicios, vamos a crear una carpeta que se llame eh, Advance, y ya estamos dentro. Vamos a hacer npm install init, así. Creamos el package JSON de entrada, no nos vamos a preocupar ahora por esto. Vale, lo que tenemos aquí, y vamos a instalar un par de dependencias para ir reduciendo, para ir ganando tiempo. Vale. La primera dependencia, obviamente,
va a ser Browserify otra vez. Como veis, lo instalo a nivel de paquete, siempre lo tengo que reinstalar, pero a mí me compensa. Browserify, Uglify, Uglify JS, Exorcist, ¿vale? Exorcist, bueno, vamos a hacer una cosa, si no, vamos a acabar, vamos a copiar todo esto y acabamos antes. Vamos aquí, subimos uno de estos, vamos aquí, nuestro paquete, ponemos como aquí, aquí le damos a pegar, vale. Vale, he puesto muchas cosas de golpe, ¿vale? Ahora voy a explicar lo que es. Vale. Vamos a instalar como dependencias Browserify, Exorcist, que ya lo conocemos, Browserify y Exorcist, Line Server, que también lo conocemos, Uglify JS, que ya lo conocemos. Y en este apartado, en esta parte avanzada, lo que vamos a hacer es trabajar a partir del proyecto que dejamos en la clase anterior, es decir, nuestro cliente de Pokémon. Nuestro cliente de Pokémon, si recordamos, lo programamos tanto en CoffeeScript como en Babel. Bueno, digo, en Mascript 6. Así que vamos a retomar en concreto la implementación de Mascript 6 y por lo tanto necesitamos el compilador de Babel. Babel, ¿vale? Este compilador no es Babel en sí mismo, sino que es ahora miraremos, ahora veremos lo que es un plugin una transformación de Browserify para Babel. Ahora explicaremos lo que es, junto con una serie de paquetes más que vamos a necesitar. Y una serie de dependencias para nuestro proyecto. Una librería de promesas y además la librería para poder hacer fetch. Fijaros que su nombre es isomorphic. Ya nos da una pista de qué es esto. Porque isomorphic significa que esta librería fetch va a funcionar exactamente igual en el cliente como en el servidor. ¿De acuerdo? Ya vamos viendo que los nombres igual también nos van ayudando. Entonces voy a instalar esto, que me va a llevar un ratito. Y vamos a ir generando el código. Vale, voy a copiar. No voy a reescribir todo el código del cliente de nuestra API cliente de Pokémon porque ya lo tenemos en la clase anterior. Básicamente lo que vamos a hacer es, como siempre, vamos a generar una carpeta source. Dentro de nuestra carpeta source vamos a generar un index.js, que es el punto de entrada, como ya he dicho el convenio, utilizar index.js, y nuestro PokeClient.js, ¿de acuerdo? Que es nuestro cliente de Pokémon. Pego directamente esto. Si estuvisteis en la clase anterior, veréis que es el mismo código, no he hecho nada, pegado. Y además voy a hacer exactamente lo mismo con el punto de entrada. Esto que parece que lo estoy haciendo muy rápido, realmente es copiar y pegar el código de la clase anterior. ¿De acuerdo? No hay ninguna diferencia. Por eso voy un poco más rápido aquí, porque es exactamente copiar y pegar lo que ya vimos en su momento sobre Babel y demás. Explico un poquito lo que hace esto. Esto tiene dos dependencias para poder funcionar, el fetch isomórfico y la librería de promesas. Tiene como dependencia nuestro cliente de Pokémon y bueno, instanciamos un cliente y pedimos los 10 primeros Pokémon a la API. Pintamos los Pokémon, etcétera, etcétera. Si vemos, podemos, y esto debería de funcionar, si ejecutamos perdón. Save, def. Vale, vamos a ejecutar el CLI de Babel para Node, para poder ejecutar código de Node, código de Babel dentro de Node, sin tener que recompilarlo ni nada, que se compile todo en memoria. Y lo que vamos a hacer aquí, sobre todo, va a ser, lo apunto por aquí,
vamos a generar nuestro fichero de entrada en nuestra carpeta dis. Esto es como siempre hemos visto, ¿vale? Y le vamos a generar sabiendo que es Babel, index.bin. Si es no de Babel o Babel no, no me acuerdo. Babel no, eso es, Babel no. Source index.js. Ya lo tenemos. Fijaros, en la consola estamos utilizando nuestro cliente de Pokémon para llamar a los 10 primeros Pokémon. Esto es exactamente el mismo código que vimos en la clase anterior. Por eso no voy a entrar a explicar qué es ni por qué funciona, cómo funciona. Vale. Solo ver que efectivamente necesitamos de Babel para precompilarlo para que funcione. Esto, el nodo de Babel lo que hace es precompilar ese código, pero en memoria. Nosotros no tenemos que verlo. Vale. Creamos una carpeta dist, que es, como digo, donde se suelen guardar los ficheros compilados, y vamos a generar nuestro primer comando. Nuestro primer comando es bastante simple, es el que ya hemos visto en esta clase, que es no browserify source index.js -d type bin exorcist dist bundle o bundle.js. Vale, un momentito. Bundle.js.map. Y esto tiene que producir una salida que es dist barra bundle.js. Vale, este comando es idéntico al comando que hemos visto en la parte básica. Si yo si yo pulso intro ahora, va a fallar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque él no sabe interpretar EMAScript 6 por sí mismo. No es algo estándar, así que no sabe interpretarlo. Así que tenemos que decirle, vale, necesito que todos los ficheros que vayas a procesar para hacer el trabajo que hagas por dentro, antes de tú empezar a trabajar con él, dáselo a este otro módulo, que él lo escriba y que él lo trate y la salida es lo que tú vas a procesar. ¿Vale? Esto lo hacemos diciéndole que utilice una transformación. Es decir, nuestra transformación se llama Babelify, es decir, todo el código desde el punto de entrada hasta la última dependencia en torno a la dependencia, antes de que empiece a trabajar Browserify con él, primero va a ser transformado con Babel MScript 6 a MScript 5, porque ya hemos visto que Browserify interpreta bien MScript 5, pero no sabe interpretar MScript 6. Pulsamos intro y ahora nos los ha generado o nos lo ha generado correctamente. Entonces, si vamos a nuestra carpeta, vemos que tenemos, como siempre, nuestro bundle.js, que ahora es bastante más grande, ¿de acuerdo? Y nuestro mapa, ¿sí? Vale, si nosotros generamos, como hemos hecho antes, otra página web aquí dentro para poder trabajar, index.html, y generamos una pequeña página web como la de antes, ¿vale? Borramos esto y tenemos nuestra página web. Entonces, si vamos aquí, borramos esto, vamos aquí, vamos a entramos en dist. Ya lo tengo. Quiero mostrar que como nosotros hemos compilado el código de Babel, pero hemos creado nuestro source map, como hemos visto en el apartado anterior, podemos ver el código original en EMAScript 6, aunque nuestro bundle sea esto, con todo este código compilado y demás, pero perfectamente podemos ver nuestro código original, tanto nuestro punto de entrada como nuestro cliente de API, como los paquetes de Node que estamos utilizando, que bueno, no es tan importante en este caso porque no vamos a entrar a debuguear eso nunca, pero
sí es importante que veamos cómo podemos ponemos un debugger dentro de nuestro código en MScript 6 y en nuestro browser, después de haberlo pasado por Browserify, minimizado y demás, seguimos pudiendo debugar en el lugar correcto. Eh, lo siguiente que quiero mostrar es cómo podemos trabajar de forma iterativa el desarrollo, lo que es desarrollo, que es decir, estamos trabajando, guardamos demás, cuando utilizamos Browserify. Bueno, el binario que se va a encargar de hacer esto es a todos los efectos igual que Browserify, solo que se llama Watchify. Vamos a borrar todo esto. Borramos todo esto. Y hacemos una O y decimos que la salida nos la guarde en bundle.js. ¿Vale? Y lo mismo, utilizamos la transformación de Babelify, solo que en lugar de utilizar Browserify, vamos a utilizar Watchify. Cuando le damos donde pulsamos intro, vemos que el proceso se queda a la espera de que yo modifique cualquier fichero, no solamente que yo modifique el fichero source index.js, sino cualquiera de sus dependencias. Es decir, si yo me voy a mi código Poke Client y agrego un debugger, me aparece el debugger porque, esto salta muy rápido, porque hemos hecho el Watchify y se ha modificado en tiempo real el código fuente. Si a Watchify le ponemos, o Watchify, bueno, en fin, tengo inglés un poco de los montes, le ponemos el "-d", volvemos a hacer volvemos a borrar nuestro debugger, lo agregamos, y vemos cómo podemos debuguear en tiempo real nuestro programa en MScript 6, que es muy interesante poder trabajar de esta forma. ¿Vale? Vemos que cada vez que pedimos un Pokémon entramos en este debugger, así que se para. Volvemos a borrar nuestro debugger porque no queremos... Y vemos como nuestro servidor, aquí lo tenemos, se recarga y ha eliminado nuestro debugger. Es decir, con Watchify podemos hacer lo mismo que estamos haciendo con Browserify, solo que se queda en modo Watch. Es decir, siempre que movamos no solamente nuestro punto de entrada, sino cualquier fichero que esté definido como dependencia, lo va a reconstruir. Y como vemos, es muy fácil. Vamos modificando nuestro código aquí y inmediatamente vemos el feedback de nuestro código minimizado, comprimido, generado el bundle en nuestro servidor, con el FRelove y todas estas cosas que nos gustan tanto. ¿De acuerdo? Lo siguiente que quiero comentar, y esto ya empieza a ser un poco el topic más avanzado, que ya es lo penúltimo que nos queda. Un momentico, quiero quitar esto. Vale. Es la capacidad que podemos de tener. Bueno, nosotros ahora estamos generando, a ver si es capaz de explicarlo bien, estamos generando un bundle que tiene todo lo necesario para funcionar en el browser. Pero es posible que lo que queramos hacer es generar un fichero JavaScript que podamos dejarlo en el browser, que sea una parte de nuestro código y funcione completamente de forma aislada. Porque ahora cuando trabajamos, una cosa que tiene que trabajar con Browserify es que todo el código que está integrado dentro de Browserify tiene que cumplir con esto de que hace una exportación, módulo.export igual a tal, ese tipo de cosas. Muchas veces queremos trabajar a la antigua usanza, es decir, poniendo una variable en el Windows. Para hacer eso utilizamos lo que se llama UMD, que es Universal Module Dynamic, creo que era. Básicamente, lo que nos permite ese modo de trabajo de Browserify es, si vemos, es muy parecido al anterior, solo que agregamos un nuevo flag a Browserify, diciéndole que nos genere, voy a standalone Poke Client. ¿Vale? Entonces, en lugar del punto de entrada que sea source, es Poke Client. Y la salida
en lugar de ser bundle.js, se me hará this poke client poke client.js.map y la salida será poke client.js.umd. ¿Vale? Si no me he equivocado y creo que no, al pulsar, voy a borrar la consola, al pulsar intro, ¿de acuerdo? Hemos generado, y lo vamos a ver en Vim, hemos generado estos dos ficheros de aquí. Bueno, este fichero de aquí es un fichero JavaScript que nos permite guardarlo, distribuirlo como cualquier librería que no dependa de nada, como jQuery, como underscore, es decir, librerías que tú cargas con un script normal y corriente en tu página y te dan un objeto global en Windows. En este caso, si yo pongo este fichero JS en mi página web, ¿de acuerdo? Lo que voy a tener es un windows.pokeclient. Voy a hacer la prueba. Lo tenemos aquí. Entonces, recargo. Como vemos, hemos cargado el fichero pokeclient.md. Si vamos a la consola, vemos que en Windows tenemos un objeto que se llama pokeclient, que perfectamente podemos trabajar con él de forma totalmente aislada. Ya no está dentro de nuestro bundle, sino que hemos generado un solo, toda nuestra librería de clientes de Pokémon está comprimida dentro de un objeto que es exportable a Windows, que es completamente compatible con cualquier otro proyecto que no esté utilizando Proserify. Client igual a default, punto y coma. Perdón, esto hay que poner aquí new. ¿Vale? Client.Pokémon id el 10.dem console.log.bin console. Ahí tenemos nuestro cliente de Pokémon completamente aislado de nuestro proyecto general y podemos distribuirlo tanto como queramos para poder utilizarlo. Esto se llama UMD y es una herramienta muy potente que nos permite reutilizar nuestro proyecto fuera de proyectos que no están utilizando Proserify para compilar. Es esto que hablamos al principio de crear un script por cada dependencia. Podemos hacerlo. Podemos decir, vale, quiero desde Pokémon, desde el cliente de Pokémon hacia arriba, quiero comprimirlo todo en un solo fichero que yo pueda ponerle un script en el HTML y que ya me funcione. Además, no solamente eso, sino que además, como es un fichero UMD, ese mismo Pokémon.umd a su vez puede ser requerido por Proserify. Esto es un poco ya más complejo el concepto, pero hasta ese mismo fichero que exporta un objeto a Windows también puede ser requerido por Proserify y ser integrado dentro de un bundle mayor. ¿Sí? Y lo último que ya quiero mostrar así lo más rápido, que me parece que es lo más importante, es que cuando estamos trabajando con Proserify, aquí obviamente el código es nada, es dos ficheros, pero rápidamente veremos que empezaremos a utilizar más dependencias de terceros, más dependencias de terceros. Bueno, siendo un poco inteligente nos daremos cuenta que este código, el punto de entrada, tanto nuestro cliente de Pokémon es código nuestro, así que vamos a modificarlo muy a menudo. Mientras que el Isomorphic Fetch y el Bluebeard es código de terceros. Esto quiere decir que nos lo bajamos como dependencia externa, ni siquiera trabajamos nosotros con ello. No es un código que debamos tocar. Este código no debemos tocarlo nosotros. No podemos entrar dentro de módulos, buscar el fichero JS y modificarlo si no nos conviene. No, así no es como funciona. Podríamos hacer una pull request al proyecto, podríamos hablar con el propietario del código, pero no deberíamos tocarlo nosotros. Es decir, tenemos una parte de nuestro código que se va a cambiar muy a menudo, que es IndexJS y PocketPlugin, y una parte del código que no debemos tocar, que es Isomorphic Fetch y Bluebeard, que ahora mismo en este fichero bundle.js está todo metido en un solo sitio. Bueno, para poder aprovechar las técnicas de cacheo del browser, lo mejor que podemos hacer es dividir estos ficheros en este único bundle en dos bundles distintos. Un bundle para todas esas dependencias que nosotros no tenemos bajo nuestro control,
y un bundle para todas las dependencias que sí tenemos bajo nuestro control. ¿Sí? Y cargar estos dos ficheros por separado, de forma que el browser pueda cachear de forma agresiva este vendors.js y podamos modificar app.js sin que tengamos que rebajarse constantemente la Bluebeard o Isomorphic Fetch. ¿De acuerdo? Esto se llama dividir el código entre vendors y tu aplicación. Para hacer esto, y lo hago muy rápido, primero tenemos que generar el bundle de aplicaciones, ¿vale? Con Browserify, como siempre. Browserify, le decimos que queremos generar para nuestro... vamos a ponerlo. ¿Vale? Voy a pegarlo aquí. Ya lo tengo, vale. Fijaros que lo que estoy haciendo es decir, vale, quiero que me crees un bundle y que expongas a Windows una función require para Isomorphic Fetch y Bluebeard. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, cuando este bundle yo lo ponga en la página web, podré hacer desde otra parte de la aplicación que no está dentro de este bundle, require Isomorphic Fetch y esto funcionaría. Hacemos lo de siempre. Lo de module.bin.exercise. Esto lo hacemos porque, bueno, de hecho, lo hacemos un poco por vicio porque realmente no vamos a utilizar vendors.js.map, no vamos a utilizar la source map para vendors porque no es un código que nosotros vayamos a trabajar, así que no tenemos que debuguear realmente. Se sale a this.vendors.js. ¿Vale? Si no me he equivocado, cuando yo pulso intro, ahí está. Si no me equivoco, cuando yo pulso intro, ahora dentro de this vamos a tener un fichero que se llama vendors.js. Vale, este bundle no contiene nuestro código fuente, ni index ni Pokémon plugin, solo contiene el código fuente de la librería de terceros. Ahora vamos a generar el bundle de app. Como digo, todos estos comandos los voy a copiar en el repositorio de la aplicación, así que no es necesario ahora mismo aprendérselos de memoria. ¿Vale? Browserify, le decimos que transforme nuestro código con Babelify. Le decimos que de los requires que a la hora de hacer este bundle excluya los de Isomorphic Fetch y Bluebeard. ¿Por qué? Porque ya lo estamos incluyendo en vendors.js. No necesitamos incluirlos en este bundle. Por eso le estamos diciendo que los excluya. Están incluidos en este bundle de aquí y por tanto los excluimos en este bundle de aquí. ¿De acuerdo? Le decimos que el punto de entrada es source in the JS, es decir, nuestro código de la aplicación. Menos D. Y no de module.bin.exorcist list. Nuestro bundle de la aplicación se va a llamar appjs, como siempre, .map, y produce como salida this.app.js. Si no me he equivocado, eso genera el bundle de la aplicación. Aquí hemos generado el bundle de vendors, incluyendo Isomorphic y Bluebeard, y aquí hemos generado el bundle de la aplicación excluyendo Isomorphic y Bluebeard. Volvemos a mirar el código y a recargar. Como podemos comprobar, nuestro bundle de la aplicación es muy pequeñito. Es simplemente, si leemos el código interpretado, que no es tan difícil, es nuestro Poke Client aquí y nuestro index.js aquí. ¿Veis? Solo esto. Y esto de aquí arriba es propio de Browserify. Si comparamos este bundle con el bundle original, fijaros la diferencia, que incluía toda la información de Isomorphic Fetch y Bluebeard. Entonces nuestra app.js es mucho más pequeñita. Para ver que esto funciona, vamos aquí, borramos esto que ya no necesitamos y agregamos app.js. Bueno, esto obviamente no funcionaría porque diría que falta por encontrar las dependencias de Isomorphic Fetch y Bluebeard. Entonces, como ahora hemos separado vendor.js de app.js,
JS, ¿de acuerdo? Vamos a nuestra página. Ah, mm, vale, ¿por qué no lo ha cogido? ¿No es por la ruta del dist? Ah, no, no. Ay, vendors, perdón. Ya, vendors. Vendors. A ver, JS. Esto es. Ahora, ya lo tenemos. Entonces, fijaros lo que hemos hecho. Si vamos a la red, a la pestaña de Network y vamos y filtramos por JavaScript, vamos a quitar esto, esto y esto. Vemos que cargamos dos JS, el JS Vendors y el JS App. En el preview del JSBP, como decimos, simplemente tienes el client y el punto de entrada, mientras que en el vendors tienes todo lo demás. Entonces, cuando appjs aquí hace un require de nuestro, aquí lo tenemos, hace un require de estos ficheros de aquí, aunque no están en este bundle, no están en el bundle appjs, como hemos utilizado el comando anterior y tenemos este fichero cargado previamente, esto va a dar como resultado la información que exporta este bundle de aquí. ¿Se entiende? De momento una pregunta atrasada de Pepe, que nos pregunta si la traducción de bundle sería envoltorio. Sí, sí, creo que sí, creo que sería... Yo siempre digo bundle, pero creo que sería una traducción adecuada, la de envoltorio. Ajá. Ujú, muy bien. Eh, vale, un win más que tenemos y es que como hemos cargado todas las bundles, todo lo hemos hecho con Soulmap siempre, separándolo, explitándolo, aún así, aunque hemos separado entre vendor app y appjs, seguimos teniendo nuestro Soulmap y seguimos pudiendo desarrollar de forma cómoda, viendo el código como realmente esperamos que se vea y no como esto de aquí, que es infumable. La diferencia entre trabajar con este código y trabajar con este código, pues es enorme. Oye, Carlos, cuando decías antes que Vendors te lo cacheaba, en realidad te cachea a las dos. Lo que pasa es que Vendors se supone que no lo vas a tocar a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, exactamente. Es jugar un poco con que tú sabes que vendors no lo vas a tocar porque no es tuyo, entonces no deberías estar jugando con vendors a menos que el propietario de alguna librería de vendors suba de versión. Entonces subes tú, regeneras tu vendor con la nueva versión de la librería, pero mientras tanto es mucho más probable que tengas que modificar el código que haya dentro de PPJS que tengas que subir una versión de una librería de vendors. Muy bien. ¿Tienes Y preguntas? Y bueno, hasta aquí el curso. Bueno, lo que quería explicaros de Browserify, hemos visto la parte más básica, hemos visto cómo hacer mapeos, hemos visto cómo separar el source map en ficheros distintos para optimizar las peticiones de red. Hemos dado un paso más viendo cómo podemos utilizar las transformaciones. Hemos visto cómo generar un cliente UMD para poder separar una parte de tu aplicación en algo completamente aislado y reutilizable por otros clientes que no utilicen Browserify como modo de empaquetado. Y al final hemos visto cómo generar de forma óptima tus bundles, de forma que separes el código que es tuyo del código que no lo es, para que las caché, el browser y demás hagan su trabajo que para eso están. Es mucho, igual son muchos comandos, son muchos flags, pero ya os digo, tendréis los comandos y espero que esto es cuestión de repetirlo un poco, hacéis los ejercicios un par de veces y seguro que va a quedar claro. Seguro que sí. ¿Qué te iba a decir? Para el tema de los comandos, que he visto que son bastante largos, ¿tú no utilizas algún tipo de snippet o algún tipo de herramienta que te los genere sin tener que teclear tanto? Sí, claro. A ver, esto obviamente no lo vas a teclear a mano. Esto lo vas a meter dentro del package JSON, dentro de... Ay, no, que no es la pestaña. Ahora, aquí está. Dentro de package JSON, dentro de script vas a tener un comando para watch.
Entonces lo escribes aquí, que ya, bueno, creo que ya lo hemos visto en la clase anterior, bueno, cuando lo ha dado David, pero podríamos crear aquí perfectamente un comando que se llamará watch. Entonces voy a hacer un ejemplo rápido. Vale, vamos a hacer un comando watch para generar el app siempre que cambiamos algo de nuestro app. Entonces tengo aquí watch y pongo esto aquí. Vale, es un comando muy largo, voy a cerrar esto. Y es un comando bastante largo. Lo bueno es que cuando utilizamos script de npm nos podemos ahorrar, como veis, todo el prefijo este no de módulos bin, porque como comenté en la clase anterior, esto ya te lo incluye por defecto npm al ejecutar un script. Entonces ahora yo aquí perfectamente podría ejecutar npm run watch, que esto ya es otra cosa, esto ya no es escribir todo eso. npm run watch, le doy y ya me pone ¿veis? Me pone mi Watchify a funcionar con su transformación por Babel, excluyéndome los módulos que ya sé que están en vendor y generándome la aplicación app por cada vez que lo cambio. Entonces, si yo me voy a app aquí, y aquí pongo uy, aquí no, que voy a romper el código. Bueno, por ejemplo, aquí pongo un console log hola mundo. Vale, vamos a nuestro esto y si no me he equivocado, aquí tenemos nuestro hola mundo, ¿veis? Así es como funciona esto. Podemos, y ya lo tenemos, es decir, npm run watch. Pero, o sea, la idea era escribirlo todo porque es importante, ya veremos mañana cómo funcionan los scripts de npm y demás, pero la idea era ver los comandos, cómo funcionaban, sobre todo la idea de los pipes, de cómo, fijaros cómo estoy todo el tiempo metiendo la salida de un programa dentro de otro y jugando mucho con la consola. Y después, cuando ya sepamos qué estamos haciendo de verdad, pues simplemente tenemos que meterlo en npm, tag script, y tenemos este comando que es muy bonito, nos encapsula todo y queda así de bien. ¿Sí? Y tanto. Fantástico. Esto último Y es la recuerden que, guinda. por ejemplo, Sí, todas estas comandos que está ejecutando Carlos, podrían implementarlo con lo que vimos en las clases de Grond y de Golf, ¿no? Podríamos hacer una tarea, o como ahorita lo veía, también todas esas tareas que estuvimos viendo se pueden generar con puros comandos de NPM. Recuerden, en la presentación de la clase 12, ahí les dejé unos links sobre justamente en la documentación de NPM, de cómo publicar, cómo generar comandos. Entonces, pues denle una leída a esos links y van a ver que nada más es cuestión de práctica, práctica, práctica. sí, desde luego, llegar a tener el dominio de estos comandos que parecen mastodónticos con varias líneas de código es práctica, es hacerlos, sobre todo entender que no estás ejecutando todos los, o sea, quiero decir, no tienes que escribir todos los comandos del tirón, porque es imposible, escribe solo uno que funcione bien, pipe, el siguiente que funcione bien, pipe, el siguiente que funcione bien, al final te va a quedar algo muy largo, pero si sabes lo que estás haciendo, no lo ves como un solo comando, sino que lo ves como muchos comandos trabajando juntos para conseguir un objetivo. Bueno, espero que hayáis aprendido y que os haya servido y cualquier duda, ya sabéis. Muy bien, hemos aprendido mucho. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jonathan. A vosotros. Paramos la Nos grabación. vemos. Un abrazo. Bye.